Ptolomeo se me acercó y me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda en el amor o en cualquier otro tipo de situación, que fuera a verlo, que incluso si yo me cansaba de mi esposo le dijera y que él me daría un polvito para que se lo pusiera en la comida y que en unos días mi marido fallecería y que nadie se daría cuenta. Antes de empezar el relato, quiero mandar saludos a Gino de Carolina del Norte e Ingrid Recinos. Muchísimas gracias por apoyar al canal. También a todos ustedes que me escuchan constantemente. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Santería, brujería por envidia, basado en hechos reales. Mi nombre es Mariela y esta es mi historia. Corría el año 2005, cuando por azares del destino tuve un encuentro con la santería, ya que en aquel entonces mi suegra tenía una amiga cercana que era devota de esa religión. Yo jamás había ido a consultar, pero por la situación profesional y personal en la que me encontraba, me animé a que me leyeran las caracolas y ahí pudo detectar que me estaban haciendo un trabajo de brujería en la oficina para que yo renunciara y que en mi casa habitaban seres o espectros que me buscaban, según la santera, porque querían estar cerca de mi luz. Les platiqué anteriormente cómo pude limpiar mi hogar, por lo que hoy quiero platicarles qué sucedió en mi oficina y lo que hice para contrarrestarlo. Además de la situación que actualmente me preocupa, ya que mi hijo de 5 años es muy sensible a las situaciones paranormales. En aquel entonces, yo ocupaba el puesto de jefe de compras en una empresa. Ahí se ganaba muy bien. Tenía a mi cargo 4 empleadas, las cuales, cuando yo empecé a trabajar ahí, ellas ya laboraban, pero por su falta de preparación e ímpetu para mejorar en el trabajo, no ascendían de puesto, quedándose siempre como compradoras. Porque a pesar que se abrió la vacante, ninguna de las 4 pudo llenar los requisitos, haciendo que el gerente buscara nuevos talentos en otros mares. Al entrar a trabajar, no sentí un ambiente de cordialidad. Simplemente me obedecían porque tenían que hacerlo, pero jamás se ofrecieron en darme un apoyo para aprender algo que necesitaba saber, sino todo lo contrario. Se mofaban en cualquier oportunidad, además de no ocultar sus sentimientos de odio hacia mí. Independientemente que les molestara si estaba delgada o era feliz, yo era el recordatorio continuo de sus vidas estancadas, pero de eso no soy la culpable, porque con esfuerzo había logrado llegar hasta donde estaba, ya que desde muy pequeña tuve que empezar a trabajar para pagar mis estudios, que independientemente fueron en escuela de gobierno, los útiles, uniformes, gastos de transporte, comidas, entre otros, eran por mi cuenta, ya que mis padres se divorciaron y mi madre se hacía cargo del sustento de la casa. Sentía que no podía ser una carga para ella. Suficiente responsabilidad tenía con alimentarnos y vestirnos a mis 2 hermanitos y a mí. Recuerdo que en la oficina había otro coordinador. Él era del área de almacén. Se mostraba muy amable, pero me pude percatar que se llevaba mucho con mis 4 subordinadas. Y era de esperarse, ya que tenía laborando ahí más de 7 años. A veces, a la hora de la comida salían los 5 a comer y regresaban juntos. Pero algo más me llamó la atención. Tenía colgado en su cuello unos collares con cuentas de colores. Uno de estos eran de bolitas verdes con amarillas, otro rojas y blancas, y el tercero era aún más colorido y largo. Tenía colores como negro, rojo, blanco y transparente. Al final de este
tenía una medalla. Todo esto hacía juego con unas pulseras en las muñecas, además de una esclava de color plateada. En una ocasión, este señor, a quien llamaremos Ptolomeo, se me acercó para platicar. Me preguntó si era feliz. Yo le contesté que sí. Él sonrió y me preguntó que si tenía problemas con mi marido. Yo le contesté que no, a lo que él me respondió que si alguna vez necesitaba ayuda en el amor o cualquier otro tipo de situación, que fuera a verlo. Que incluso, si yo me cansaba de mi esposo, que le dijera y él me daría un polvito para que se lo pusiera a la comida. Y que en unos días mi marido fallecería y que nadie se daría cuenta. Les juro por lo más sagrado que eso me dijo aquel hombre. A mí me dio mucho miedo. Si así, sin que yo lo conociera tanto, me ofrece eso, ya me imagino qué le dará a sus amistades. Pasaron los meses y me empecé a sentir muy cansada, además de que en la casa no podía descansar debido a la situación paranormal que existía, como les platiqué anteriormente. Entonces, al ir con la amiga de mi suegra que se dedicaba a la santería, me dijo que tenía que hacer una limpieza en mi hogar y que en mi trabajo me estaban haciendo un trabajo de brujería. Lo primero en que me enfoqué era limpiar mi casa, y eso hice. Paso seguido, atendí la situación de brujería que existía en mi trabajo. Las 4 mujeres estaban dispuestas a que yo renunciara. No les había gustado que una persona foránea hubiera tomado el puesto y estaban decididas a hacer lo que fuera necesario. En una ocasión, al llegar a la oficina, las vi a las 4 reunidas. Cuando se dieron cuenta de que estaba entrando, se miraron unas a otras y se fueron a sus cubículos para empezar a realizar sus labores. Entré a mi oficina y me senté en el escritorio, pensando qué tendrían entre manos. Ya estaba cansada de esa situación. Con apenas 6 meses en ese lugar, sentía que necesitaba cambiar de ambiente. La santera me dijo que encendiera unos inciensos y que preparara un líquido para poner en el difusor, el cual tenía varias hierbas de olor, un aceite de romero y clavo de cocina. Tenía un difusor en el cual se tenía que prender una pequeña vela debajo para que el líquido se consumiera en la parte de arriba, ya que tenía un pequeño plato en donde se vertía la sustancia y así se diera el aroma. Yo veía a través de la ventana cómo se cuchicheaban, es decir, cómo se reunían para hablar de mí a mis espaldas. Y eso lo sabía perfectamente, ya que uno se da cuenta de cuando alguien habla de ti. La santera me dijo que preparara unos baños con agua, ruda y sal de mar. Debía enjuagarme el cuerpo, de los hombros para abajo, sin mojar la cabeza o rostro. Y que tenía que decir unas oraciones, que con eso la maldad y brujería se le regresaría a las personas que me quieren hacer daño. Yo estaba un poco incrédula al respecto, pero pensé que tal vez no me haría daño, por lo que hice el baño como me aconsejó. La sal picaba un poco al secarse, pero me aguanté. Lo hice por la noche y al despertar, me bañé antes de ir a la oficina. Además, la santera me aconsejó tener conmigo un amuleto, el cual me ayudaría con mi situación. Ella me lo hizo. Era una pequeña bolsita cuadrada de color rojo, con algo adentro. No sé qué sería, puesto que la cosió a mano y no se podía ver. También me dijo que pusiera en mi oficina en cada esquina un poco de canela y que también en la entrada de esta. La verdad que estaba incrédula, pero lo hice. Y poco a poco vi cómo la situación laboral fue mejorando, solo con oraciones y rituales blancos, por así decir, poniendo fe en lo que hacía. Pero como decía el ritual del baño de agua con ruda y sal, que todo el mal se regresa. A 2 de las chicas las corrieron, porque se dieron cuenta de que hacían negocios turbios. Querían incriminarme para que me corrieran a mí, pero cuando me llamaron, tuve muestras físicas de que yo no estaba involucrada, haciendo más difícil para ellas que lograran su cometido. A la otra chica la cambiaron de área y la otra renunció
ya que se había embarazado de su novio y éste le dijo que no quería que volviera a trabajar. Una tarde, aproximadamente a las 6, entró Ptolomeo a mi oficina, se sentó y me dijo que qué situación tan terrible con las chicas que habían despedido. Yo le dije que sí, a lo que él me contestó, que ellas me odiaban muchísimo, que le pidieron que él solicitara a sus santos que las ayudaran para que me corrieran. Yo solamente le dije, ajá. Él continuó diciendo que admite haberlas ayudado, pero que se dio cuenta de que yo era una persona trabajadora, honrada, y que si estaba en donde estoy, era porque me costó trabajo llegar ahí, igual que a él, que venía de un pueblito cercano y que se abrió paso solo en la vida, por lo que decidió dejar de hacerle sus trabajos, que les decía que sí lo hacía, pero que era una mentira. Que yo tenía un ángel grande que me cuidaba y que tenía también dones, que ojalá me animara a aprender a utilizar la santería. La verdad que le agradecí su honestidad y si bien nunca tuvimos una relación de amistad, surgió un respeto entre ambos, porque el trabajo y la honradez también se tienen que valorar. A raíz de que se desbarató el grupito de las 4, en la oficina había un ambiente laboral muy bueno, lleno de cordialidad y respeto. Contraté a unas personas capacitadas para los puestos. A mí me ascendieron a gerente a los 2 años, motivo por el cual tuvimos que cambiar de lugar de residencia. Laboré ahí hasta que nació mi segundo hijo, para que me pudiera dedicar 100% a la crianza de mis pequeños. Y más cuando mi tercer hijo nació, el cual en la actualidad tiene 5 años de edad. Él es especial. Sé que puede haber gente fallecida, lo sé muy bien. Vivimos en una casa antigua, la compramos de oportunidad, ya que la había embargado el banco y nos dieron un buen precio y a crédito, que si bien estaba algo alta la tasa de interés, valía la pena el inmueble. Mi hijo, a quien llamaremos Miguel, cuando empezó a ir al jardín de niños fue cuando empezó a hablar más y a desarrollarse emocionalmente, ya que antes solo hablaba cuando era necesario. Pero a raíz que cumplió 5 años, me percaté que era diferente. A veces veía que hablaba solo y yo pensaba que estaba jugando o algo por el estilo. Pero me percaté que cuando salía al patio a jugar con su cochecito, él se subía y al pedalear parecía que alguien lo empujaba también. Una tarde le serví galletas con leche y se lo llevé a su cuarto mientras hacíamos la tarea. Le dije que tomaríamos un descanso y que quería platicar con él. Le pregunté que con quién hablaba o jugaba aparte de mí o sus hermanos. Él me dijo que con Clara, su amiga. Yo le volví a preguntar que qué amiga y él me dijo que era una señora que lo empujaba en su carrito cuando estaba en el patio. Yo me sorprendí. Le pregunté que cómo estaba vestida. Él me dijo que tenía un vestido negro largo y que tenía un chongo en su cabeza. Yo me ericé al escuchar esto, a lo que él continuó diciendo que ella estaba junto al ropero y que le iba a llevar unas galletas. Se levantó de su lugar y fue ahí, justo donde había dicho, y se veía que le daba las galletas, pero éstas caían al suelo. Él me decía que Clara le había agradecido y que estaban muy buenas. Yo no sabía cómo actuar. Terminamos de comer el snack y me levanté con los trastes y fui a la cocina. Estaba decidida a averiguar si Clara realmente existía. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, crucé a ver a una vecina, que si bien casi nunca platicaba con ella más que darle los buenos días, me animé a tocarle la puerta. Me abrió doña Magali, una mujer de aproximadamente 70 años de edad, soltera y con muchos gatitos. Entré a su casa y le pregunté si llegó a conocer a los dueños de la casa en donde vivíamos. Ella me dijo que sí, que cuando recién llegó a vivir a esa colonia, la casa la habitaba una familia de apellido Rodríguez. Tuvieron 2 hijos, pero estos al casarse casi no iban a visitarlos.
que el señor falleció y que la esposa, al quedarse viuda, vivió sola hasta que falleció hace unos 25 años, que los hijos se fueron a vivir a otro país y que por negocios uno de ellos hipotecó la casa, pero que decidió dejar de pagar la hipoteca y es por eso que el banco la tenía. A lo que le pregunté si sabía los nombres de los esposos, ella me dijo que se llamaban Gabriel y Clara. Cuando mencionó aquel nombre, abrí bien grande los ojos, exclamando, «¡Clara!». Doña Magali me dijo que sí, que así se llamaba, y que era una mujer muy buena y dulce, que sus hijos no la visitaban porque eran muy malagradecidos. A lo que continuó diciendo que cuando ella falleció, las personas de la colonia fueron a su velorio y entierro, y que al verla en el féretro emanaba mucha paz. Y en eso me dijo que tenía una foto de ella en uno de sus álbumes, que le habían festejado su cumpleaños con una reunión unos años antes de que falleciera. Cuando me mostró aquella fotografía, vi a la mujer, vestida de negro y con un chongo en la cabeza. A lo que doña Magali me dijo, siempre vestía de negro desde que su esposo falleció. Además, odiaba cortarse el cabello, por lo que lo tenía muy largo pero hermoso. La fecha de cumpleaños era 28 de octubre, según decía la fotografía en la parte de atrás. Y haciendo números, su año de nacimiento era 1902. Ahora al platicar con Miguel, ya sé de quién estamos hablando. Le mostré aquella fotografía que me prestó doña Magali y él me aseguró que era la misma. Vio la fecha de nacimiento 28 de octubre y me dijo que quería regalarle algo porque pronto es su cumpleaños. Pero pienso, ¿qué se le puede dar a un alma que vive entre nosotros? Le dije a mi pequeño que le regalaríamos una misa por su eterno descanso, para que se reúna con su familia en el más allá. Ahora vivo con el miedo de que mi hijo vea gente muerta y que no sean tan amables como Clara, un alma buena que sufrió de desamor y que busca llenar ese vacío con el cariño de un niño. Pero no sabemos el futuro, solo hay que esperar a ver qué sucederá. Si te ha gustado este relato, suscríbete y compártelo. Eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?